Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán y hoy hablaré del padre Beto, el padre Humberto Torres Valdovinos, para todos los que lo conocimos y que murió hace 2 años. Bueno, ayer se cumplieron 2 años de su muerte, pero hoy nos juntamos los sacerdotes y los amigos del padre Beto, los que recordamos las cosas buenas que hizo por nosotros y por la diócesis. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, diócesis de Apatzingán. ¿Quién era el padre Beto? El padre Beto era de origen muy humilde, vivía en Jacona. Bueno, no sé dónde vivía, pero sus papás, cuando él quiso entrar al seminario de Zamora, que está en Jacona, se fueron a vivir a Jacona para estar cerca del padre Beto y para comprarle las cosas necesarias y pagar las colegiaturas y todo lo que se hace por un seminarista. El padre Beto tenía muchas cualidades. Una de ellas pues era ser sociable, una persona muy amable, muy abierta, muy solidaria, y que siempre tenía su casa a disposición de quien quisiera entrar en ella, y también quien pidiera una ayuda le daba la ayuda. Pues en el seminario, como en todos los lugares, pues con sus altibajos, le gustaba mucho lo de los Boy Scouts y se fue preparando en el seminario de Zamora pues para venir acá a evangelizarnos. Y ya ordenado, pues estuvo en Aguililla de vicario con el padre Emiliano. Y al padre joven pues le tocaba hacer los recorridos. Antes se hacían unos recorridos a lomo de mula o de bestia, que a veces duraban 15 días, hasta un mes. Se iba una vez al año a las comunidades serranas, lejanas. Y en esas comunidades pues el padre llegaba un día y preparaba todo para los sacramentos, bautismos, con primeras comuniones y matrimonios. Y entonces se hacía el papeleo y se realizaban los sacramentos. Era algo muy cansado porque se cambiaba de lugar cada día. Se llegaba a mediodía, se preparaba todo, se celebraba una misa en la noche, luego se celebraba otra misa en la mañana y luego ya se iba a otro lugar. Y lo digo porque en una ocasión me tocó ir por esos ranchos, no hacer un recorrido, sino a celebrar algunas misas por aquellas sierras con brechas muy malas. La gente muy católica, en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 30 años, más, unos 35, la gente era muy católica y muy respetuosa y esperaban al sacerdote con gusto y se juntaba mucha gente. El padre Beto fundó aquí en la diócesis las jornadas de vida cristiana, y con su entusiasmo pues logró que muchos seminaristas entraran a las jornadas, y cuando ya salieron de sacerdotes pues se integraron a atender a las jornadas de vida cristiana, como el padre Ángel Madrigal, el padre Miguel López y algunos otros, muchos otros. Después tuvo la inquietud de la pastoral,
organizada. Y lo mandaron, el señor obispo lo mandó a Colombia, junto con otro sacerdote, que se prepararan para hacer asambleas. Un obispo les recomendó al obispo de acá que mandara a unos sacerdotes a Colombia para que se prepararan. 2 años creo que fueron. El padre José Luis, que está ahorita en catedral, el padre que es de Cualcomán, y el padre Beto. Cuando regresaron, pues se integraron a la incipiente organización de la pastoral, y el padre Beto quedó de vicario general, de vicario de pastoral. El primer vicario de pastoral fue el padre Beto hace 30 y tantos años, como 33. Después el padre Beto estuvo en el seminario de formador, y entonces ahí lo conocían todas las personas porque era pues muy sociable, muy amable, sabía convivir y también sabía infundir en los alumnos un amor a la iglesia, a nuestro Señor, a la Eucaristía, al mismo sacerdocio, y era muy obediente con el obispo. Una de sus cualidades era la obediencia al obispo. Y también fue maestro pues de pastoral, porque había ido a estudiar eso. Y al promover las asambleas, hacían muchas reuniones con los laicos, y la gente se prestaba, pues no había la violencia de nuestros días. Porque otro de los padres que trabajó mucho en esto de la pastoral organizada fue el padre Primitivo, que en paz descanse, y el padre Barragán, padre Barragán, que hacían muchas reuniones en Tepalcatepec, en todos los ranchitos que ahorita están abandonados. Y me tocó ir, yo estaba de seminarista en aquellos tiempos, a apoyarlos en las pláticas, y se juntaba mucha gente, eran muy alegres, las mesas del terrenate, los cuchis, las juntas, el limoncito, algo así, y ya todos los ranchos un poco más grandes, como San Isidro, La Romera, El Cansangue, Horcones. Y el padre Javier Barragán también era muy entusiasta, que les digo, y motivaron mucho a la gente a que participara, a que estuviera dispuesta a los ministerios laicales. Un ministerio es una encomienda que da el obispo. Puede ser temporal o puede ser por un tiempo indefinido. Temporal quiere decir por 1 año, por 2 años, por 1 mes o por un tiempo. Y esos ministerios son la catequista o el catequista, el celebrador de la palabra, el ministro extraordinario de la comunión, por lo menos esos, y los que visitaban a los enfermos. Entonces hubo una efervescencia, y también pues muchas personas querían participar de algo nuevo, y en ese tiempo se fundó el movimiento de renovación en el Espíritu Santo. Renovación católica en el Espíritu Santo. Los fundadores de ese movimiento, que ahora está un poco decaído, fue el padre Juan Mejía el Grande, que ya murió, y un equipo de Patzingán que fueron cursillistas, pero se quisieron entrar a ese movimiento y fueron a la Casa Cornelio, Guadalajara, a recibir un curso de iniciación, y el padre Juan Mejía fue porque el obispo de aquí les pidió que fuera un sacerdote para que luego fuera su asesor. Pero luego murió el padre Juan Mejía y ya llegó el padre Salvador González Magaña, el padre Chava,
y él retomó la dirección del Movimiento de la Renovación y pues hizo maravillas, congresos de miles de personas, y además venían predicadores de Campanilla y otras personas, otros padres que tenían verdaderamente el don de sanación. Bueno, era una cosa extraordinaria, cómo había de gente que quería acercarse a Dios de diversos modos. Estaban las jornadas de vida cristiana y estaban también lo de la renovación. El padre Beto hizo muchos folletitos de pastoral. Le gustaba mucho escribir. Era un sacerdote muy ordenado. Y además, pues había aprendido a hacer escritos con una lógica, con una claridad y dando mensajes, haciendo resúmenes de muchos documentos que eran complicados para leer, para ser leídos, y que ya el padre los traducía, el padre Beto, a un lenguaje comprensible para todos. Muchos de esos folletos los seguimos usando. Hizo un servicio a la iglesia de promover que hubiera una literatura propia de aquí, una literatura religiosa católica del Valle de Apatzingán. Y además ayudó mucho en las vocaciones, porque le gustaba tocar la guitarra y cantar y contar chistes y hacer dinámicas que enfervorizaban a la gente, sobre todo a los jóvenes. Y también hicieron reuniones juveniles a nivel diocesano, ayudándose a otros sacerdotes, como el padre Jesús Arias, que en paz descanse, y el padre Baldo, que ahora está jubilado. Todos ellos, en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 37 años, eran jóvenes y eran dinámicos y tenían buena presencia y una gran aceptación entre la gente, que todavía los recuerda y que entonces agradece todas las cosas buenas que hicieron para nuestra diócesis y para el beneficio de los católicos y también de muchas familias donde convivieron y fueron amigos, tenían amistades y sabían entablar una confianza muy bonita con las personas. Ese es el padre Beto, que además en las celebraciones pues era respetuoso de todas las reglas, de los sacramentos, y creo que su lema era: aquí estoy, listo para lo que venga. Naturalmente que con el paso del tiempo pues se hizo viejo y luego pues lo fueron mandando a parroquias pequeñas o lejanas, como esta vicaría, donde aquí murió hace 2 años. Y como que hubo un cierto desafecto o malagradecimiento u olvido de todo lo que él hizo y todo lo que él fue. Y por eso hoy hicimos un reconocimiento al padre Beto. Vinieron como 8 sacerdotes de sus compañeros, el padre Jesús Magaña, que es de la diócesis de Lázaro Cárdenas, y los discípulos del padre Beto que lo querían mucho, como el padre Lorenzo, el padre Jasso, el padre Adolfo, y los demás sacerdotes son muy olvidadizos para decirlos todos. Y este reconocimiento seguramente el año que viene se va a hacer en otro lugar donde el padre estuvo, el padre Beto. El padre Beto fundó la parroquia de Gámbara. Y allí tuvo que hacerla de la nada. Hicieron parroquia un ranchito
que no tenía casa parroquial, que tenía una capillita muy pequeña. Sin embargo, él viviendo en las casas donde podía, comiendo del mismo modo, fue poco a poco edificando la capilla y edificando la casa parroquial. Y cuando él se fue, pues ya había una comunidad muy viva de gente preparada en las cosas de Dios y además dispuesta a servir en las cosas de Dios. Ahora me dirán, padre, ¿tenía defectos? Sí. Sí, pues como todos tenemos defectos. Pero si solo nos fijamos en los defectos y los engrandecemos y obscurecemos todo lo luminoso, pues es una trampa, es una forma tramposa de presentar a alguien. Pero como el padre Beto ya murió y además no tiene sentido, pues ¿para qué saca uno sus defectos? No. En este caso, los frutos que dejó y que son muchos y por eso vino bastante gente de fuera para hacer esta fiestecita, este reconocimiento. Por eso es muy importante ser agradecidos todos. Bueno, yo en lo particular le debo muchas cosas, su paciencia para platicar conmigo porque yo soy insolente, la ayuda económica que me dio cuando fui a estudiar a la Ciudad de México, sin que nadie dijera, él me ayudaba. Y así, bueno, y la amistad que tuvimos, una amistad desde que llegué aquí en el 85 hasta hace 2 años que murió. Entonces fue una amistad de 35 años y al mismo tiempo una colaboración muy bonita. Y el padre Beto deja un recuerdo imperecedero que nunca se va a acabar. Y todas las personas que lo conocimos pedimos a Dios por su eterno descanso. Y nos hemos reunido pues para festejar precisamente y agradecer a nuestro Señor la presencia del padre Beto entre nosotros. Y no necesito decir más, todas las personas que trataron al padre Beto, y aquí sí todas las personas, porque él tenía ese don de ser amable, de ser acogedor, y a los sacerdotes en todo, siempre fue muy hospitalario, y cuando uno no estaba cerca de Apatzingán, cuando estuvo, por ejemplo, en la parroquia de Fátima, nos daba llave. Toma una llave para que llegues cuando a la hora que llegues te entres. Mira, aquí hay un cuarto para que te puedas dormir o descansar. Ahí está un baño para si quieres asearte. Y aquí está una tele si quieres ver algo. Y entonces uno se sentía en su casa, en la casa del padre Beto. Y creo que esa es una de las cosas más importantes de un sacerdote, ser hospitalario con sus compañeros sacerdotes. Amigos y amigas, nada más voy a hacer una mención de una persona que por acá dice Guadalupe Mendoza. Buenas noches, padre José Luis. Dios lo cuide y lo bendiga siempre donde quiera que esté. Pues igualmente para todas las personas que tienen la bondad de verme y de comentar. Y algunos pues están muy enojados por lo que digo, pero de todas maneras, agradezco sus comentarios enojados y enojosos. Y a las personas que comentan bien, pues por supuesto que mejor. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga.